Bueno, ahora para tocar el tema del ayuno me tengo que referir especialmente a Medjugorje. ¿Por qué a Medjugorje? Porque en esta aparición, más que en cualquier otra, la Virgen ha insistido sobre el ayuno, o lo ha reflotado, lo ha rescatado, porque el ayuno era presente, estaba presente en la iglesia. Pero últimamente, desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Yo diría más de dos generaciones por lo menos, o más, ha quedado un poco, o bastante, ¿no? Un poco, bastante relegado el ayuno. Pero ella desde el principio de las apariciones, y Medjugorje unió a la oración el ayuno. Y cuando aún no podíamos imaginar que ella estaba anticipando, de qué cosa estaba alertando, repetía que las guerras pueden ser evitadas o detenidas solo con oración y ayuno. Fijémonos, ¿no? Nadie pensaba en la guerra. A los 10 años se declara la guerra. De los 10 años de la primera aparición, exactamente el aniversario, se declara la guerra en la zona de los Balcanes. No solo oración entonces, sino oración y ayuno. Como aquella perícopa, ¿no? Donde el Señor dice que ciertos demonios se lo expulsan solo con oración y ayuno. Y más recientemente diría, quien ora no teme al futuro y quien ayuna no teme al mal. Eso fue el 25 de enero del 2001. Orar para no tenerle miedo al futuro. Orar y ayunar para estar más cerca de Dios. Orar y ayunar para recibir la paz y la alegría que solo Dios puede dar. Los primeros cristianos unían a la oración cristiana el ayuno. La Didache, que es uno de los primeros catecismos de la Iglesia, de principios del siglo II, decía que se debía ayunar miércoles y viernes. Didache, o Didache a veces lo ponen, es la doctrina de los 12 apóstoles. Y decía, vosotros no hagáis como ellos, ¿no? Como los judíos, que ayunan el lunes y jueves. Vosotros ayunad miércoles y viernes. Es decir, parecería que la elección se debía a que el viernes recordaba la pasión del Señor y el miércoles había sido el día de la traición de Judas, según una cierta tradición, ¿no? Pues bien, oración y ayuno son, junto a la caridad, recordemos, ahora estamos justamente, cuando estoy grabando esto en tiempo cuaresmal, son los pilares, el trípode, sobre el que se apoya la piedad cristiana. Y eso lo recordamos justamente en este tiempo litúrgico penitencial, cuando nos estamos preparando para la Pascua de Resurrección del Señor. La conversión, queridos hermanos, sabemos, es obra de todos los días yo me tengo que hacer. Convertirse es ir hacia Dios, ¿no? Todos los días tengo que ir hacia Dios. Pero requiere siempre oración. Oración y penitencia o ayuno. Y a estos se los enfatiza en este tiempo cuaresmal como necesarios para el combate en esta lucha espiritual contra las fuerzas del mal. Esas fuerzas del mal que las distinguimos como los enemigos que llevan a la perdición del alma y que son la carne, el mundo y Satanás. El mundo como el mundo hostil a Dios. El mundo, hoy podemos decir el mundo que es todo el mundo, lo que vemos, los medios, todo, es hostil a Dios. La carne, esos instintos carnales que nos apartan de Dios, que nos llevan al pecado. Y Satanás, que es el que siempre desde el comienzo se interpone entre el hombre y Dios para separarlo de Dios y para llevárselo con él al infierno. Las armas que nosotros debemos esgrimir son precisamente la oración, el ayuno y las obras de caridad, el amor. El Señor nos dio el ejemplo de cómo combatirlos, cuando voluntariamente decidió pasar 40 días orando y ayunando en el desierto, donde fue tentado por Satanás. El desierto es el lugar del combate, es el desierto donde Satanás se hace presente.
De ese modo se preparaba para la mayor obra de amor en la historia del hombre, la salvación de toda la humanidad. Justamente los monjes van al desierto a eso, ¿no? Al combate. Por la sed y por ellos mismos, pero para todo el mundo. Están combatiendo por todos los demás que no combaten. La Santísima Virgen, desde el mismo inicio de las apariciones, insistía en la necesidad imperiosa que tenemos de orar y ayunar. Y el amor y sus obras es la otra constante en los mensajes de ella, que es el corazón mismo, en el núcleo de los mensajes de Medjugorje. El ayuno es renuncia, es eso, es una renuncia, es despojarse de aquello que no nos sea totalmente esencial. Es ayuda indispensable para privarse de lo superfluo, de lo efímero. Quedamos con el agua que tenemos que beber si no nos deshidratamos y el pan, y ya está, y nada más. A las personas, sobre todo de Occidente, les cuesta mucho no solo ayunar, sino entender por qué ayunar. ¿Por qué hay que ayunar? Tantas veces me lo han preguntado. Y que se hace en parte por ese extendido hedonismo, ¿no? Buscar siempre el placer. Entonces no se quiere nada, que se rechaza cualquier cosa que incomode, que aparte de ese placer, y en este caso el placer de la comida. En los países del primer mundo no se muere por falta de alimentos, sino más bien por exceso de ellos. Ayunar conduce a la purificación y a la disciplina, puesto que el ayuno es mortificar las apetencias, dar muerte, digamos, a las apetencias, reprimirlas, como queramos llamarlo, pero es eso, mortificar. Cuando yo renuncio a lo que me gusta, me estoy preparando para la lucha contra la tentación de las cosas del mundo que no hacen bien a mi espíritu, que me distraen, sacándome fuera de lo verdaderamente importante para mi salvación y la salvación de otros. Satanás siempre está al acecho, tentando, seduciendo, y la voluntad debe estar fortalecida para rechazarlo. Y el ayuno me da esa fortaleza. Yo estoy ejerciendo con mi voluntad en el ayunar. Por eso ayunar implica vaciarse de uno mismo y a través del ayuno reforzar la voluntad a la renuncia. Ayunar además es orar con el cuerpo. Este cuerpo que peca también es penitencia también. Con el ayuno yo le doy una penitencia porque yo peco con el cuerpo. O más bien, hacer que el cuerpo participe de la oración. Porque el ayuno solo no basta. Junto al ayuno está la oración, por eso orar y ayunar, ¿no? Oración y ayuno van juntos y fijémonos, son complementarios. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos, esto es la experiencia, creo que de todos, nuestra oración es más profunda, es menos distraída, es más concentrada, es más potente. Y cuando oramos, nuestro ayuno se hace más soportable. Si con el ayuno nos sobreponemos a las apetencias de la carne y del mundo, con la oración provocamos y alimentamos el hambre y la sed de Dios. En una oportunidad, la Santísima Virgen dijo, la gospa como la llaman ahí, que quiere decir señora, que cuando el maligno se mete creando divisiones y malestares, hay que combatirlo, decía, con fe viva, amor recíproco, oración y ayuno. Y decía que no puede resistir ni un minuto. Cuando ve eso, el amor recíproco, la oración, el ayuno, una fe viva, escapa. Es insoportable, hace que huya. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero como con la oración, también con el ayuno, la llamada de la Virgen es la misma, ayunar con el corazón. Por esto que hay ayunos y ayunos. Y también el mundo ayuna. Y distintas creencias tienen sus ayunos. Pero esos nada tienen que ver con el ayuno cristiano, que es el que nos pide la Santísima Virgen.
Por ejemplo, se ayuna por motivos estéticos, no se deja de comer, se ayuna por motivos médicos, no se puede comer tal cosa porque hace daño a la salud. Se ayuna por motivos políticos, huelgas de hambre. Pero por Dios, ¿quién ayuna? Porque el ayuno es darlo a Dios, ¿no? Ofrecerlo a Dios. Es un sacrificio. Es decir, sacrum facere, es decir, algo que lo hago sagrado, lo doy a Dios. Por eso mismo ya entra en otra esfera, en la esfera del divino. Tampoco tienen que ver nuestras oraciones con las de las otras religiones, porque tanto el ayuno como la oración son elevados al Dios verdadero, el que reveló Jesucristo. Muy bien, ahí el ayuno, entonces, ¿qué quiere? Es el corazón. Aquello de lo que nos privamos para ofrecernos, junto con nuestra oración, se lo estamos ofreciendo al Señor. Y esta es sí para la salud espiritual, o sea, nuestra salvación. Fijémonos, la palabra salud y salvación tienen la misma raíz, salus. Nosotros siempre se había entendido salud como salvación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en este mundo ahora materialista hemos sustituido una de las acepciones, que es la salvación, por la otra, que es la salud. Entonces, en vez de los oratorios están los gimnasios, está el cuerpo, está exaltar el cuerpo, está la comida esta, macrobiótica, microbiótica, qué sé yo. Todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la obsesión es esa. Vivir para lo efímero, porque el cuerpo muere aquí, la vida pasa y rápidamente, y lo que queda es el alma, que es eterna. Y de eso hay que ocuparse. Pero el enemigo nos quiere distraer, nos produce espejismos, ¿no? Y ¿quién habla ahora de la salvación de las almas, que es lo más importante? Es decir, bueno, en todo esto lo que en el fondo nos pide Dios es el corazón. Por eso esa insistencia de la Santísima Virgen de la oración del corazón y del ayuno del corazón. No ayunos por razones estéticas, no ayunos terapéuticos, sino ayunos penitenciales, para ofrecerlos a Dios, para fortalecer nuestra voluntad. Uno de los mensajes, por ejemplo: queridos hijos, los miércoles y viernes son días de ayuno. Os invito a renovar la oración con mayor entusiasmo, a renovar, la oración y el ayuno aún con mayor entusiasmo, hasta que la oración se convierta en alegría para vosotros, por medio del ayuno y de la oración testimoniad que sois míos y que vivís mis mensajes. Hijitos, quien ora no teme el futuro, quien ayuna no teme el mal. Solo la oración y el ayuno hace que las guerras puedan ser detenidas. Y también dice las guerras de la incredulidad y del miedo por el futuro. Muchos dicen experimentar dificultades para ayunar, y por tantos motivos, ¿no? Algunos afirman que les da dolor de cabeza, en ese caso, no mediando problemas de salud serio, en ese caso conviene persistir, porque no hay que olvidar, se está frente a un combate y esos dolores, que muchas veces justo, qué curioso, ¿no? Comienzan apenas iniciado el día. No después no, apenas. Yo voy a ayunar, ya me viene el dolor. Qué casualidad, ¿eh? Son equivalentes a las distracciones que vienen cuando se reza, por ejemplo, el rosario. Distracciones que no estaban antes, ni tampoco perduran después, justo en ese momento. Queridos hermanos, como iglesia hemos perdido esa práctica milenaria del ayuno. Y como digo, fue el hedonismo, esa búsqueda del placer, y relajamiento también en la disciplina de la iglesia. Por eso también hubo quienes, sabiendo que la caridad está por encima de toda virtud, propusieron sustituir el ayuno por una buena obra. Ojo, porque la Virgen dijo, la obra de caridad no sustituye al ayuno. Claro, quien por motivos serios de salud o de edad avanzada no puede ayunar a pan y agua, le será posible, al menos en esos días, privarse de algo que le guste, qué sé yo, el café, el postre, lo que sea. Bueno, aquí me detengo. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.